lugar que por muchos años, por muchas décadas, ocupó uno de nuestros vecinos mayores, un integrante de una generación que nos dio una identidad y que con sus aciertos o con sus errores hacen que seamos como somos. José el Negro Canje. Con él vamos a compartir esta 12ª edición de Cuestiones Sanantonienses. José el Negro Canje, 91 años y medio, pertenece a una generación sanantoniense que, para bien, para mal, nos da el San Antonio que conocimos e integró un grupo de vecinos participando en las fuerzas vivas, participando en las distintas actividades que hacen que seamos en alguna medida como somos. Negro, gracias por recibirnos aquí en tu cuartel general. ¿Cuántos años de tu vida pasaste acá? Acá en esta oficina. Sí. Bueno, yo vine a San Antonio a trabajar a los 17 años. Así que a 91 necesitamos la computadora, ¿eh? Exactamente. Pero vos nacés acá cuando San Antonio tenía 22 años de creado. Sí, porque nací en 1927. Cuando tenés 4, 5, 6 años, ¿ya empezás a tener imágenes de San Antonio? Del pueblo no tanto, porque yo recuerdo así de tener 3, 4 años de estar jugando en un corredor interno de la casa que está frente al Vasquito, en la cual hoy vive la familia Noale. Ajá, esa esquina grande. Sí, esa es casi media manzana. ¿Allí te criaste? Sí, porque ese fue un depósito de mercadería que algunos países árabes habían mandado para sostener a los inmigrantes que venían en la época. Como no había una sociedad como era la española o la italiana, entonces necesitaban a alguien que los recibiera. ¿Quién es el primer canje que llega a la Argentina y aquí a la Patagonia? Bueno, era mi papá y mi mamá. Los dos son canjes, por otra parte, porque eran primos. No, ¿cómo se llaman los primos? Segundos. Primos segundos, sí. Bueno, y... ¿Ellos vienen del Líbano o de Siria? No, vienen del Líbano. Con pasaporte turco. Del Imperio Turco Otomano. Francés. Francés porque... Protectorado francés. Claro, que en un tiempo sí, también fue protectorado turco. Pero después en la Segunda Guerra fue protectorado francés. Correcto. Y mi papá tenía 17 años y mi mamá 14. ¿Ya vinieron juntos o se conocen en el viaje acá? Vinieron juntos y tan juntos que tengo una duda que nunca pregunté. ¿Cómo se llamaba papá y cómo se llamaba mamá? Bueno, mi papá se llamaba Hassen. Y acá ellos se asentaron o se anotó a Sein de los notaron, pero él era Hassen. Y le decían, acá lo conocían por Hassen. Y mi mamá, Nehie. ¿Dónde llegan? ¿A Buenos Aires? ¿En tiempo? ¿Cómo llegan acá? Bueno, se hospedan en el Hotel de Inmigrantes de la época, creado especialmente para los inmigrantes, ¿no? Por el gobierno, porque fomentaba la inmigración de los países después de la guerra. Y los otros países que los enviaban también casi los expulsaban porque no tenían para darle de comer. ¿Eran musulmanes o maronitas, cristianos? ¿Qué eran? Musulmanes. Musulmanes. Llegan a Buenos Aires y ¿qué pasa en Buenos Aires? Y en Buenos Aires les daban 3 días para tratar de ir a buscar residencia. Entonces mi papá en esos 2 o 3 días
como el hotel de inmigrantes estaba en el Bajo, En Retiro. en Retiro, que era la zona de comercial también, ¿no? Donde estaban los negocios, entonces preguntando así en los distintos negocios durante los 2 o 3 días, como no sabía castellano, preguntaba en francés porque algo de francés sabía. Y entonces se encuentra con que en un negocio estaban mandándole una mercadería a este señor que estaba acá, que se llamaba José Abraham. Y entonces le dice que era la persona que él buscaba también. Bueno, eso hizo ya que le facilitara las cosas y después viene el viaje de... Ya no puede estar más en el hotel, así que se viene para acá. Y como yo te decía, este señor, una vez que estuvo acá, por información entre los dos, resultaron parientes. Lo cual tuvo una ayuda muy importante. Después la señora de este hombre, que no tuvo hijos, cuando falleció él, se quedó viviendo con nosotros. ¿En qué año llegan tus papás acá a San Antonio? En el 23. 23, o sea, 23. 4 años después naces vos. Sí. Si tenés más allá de la casa, la que decíamos, la esquina de Irigoyen y Ramos Mexía, ¿cuáles son tus primeras imágenes que tenés cuando ya empezás a ir a la escuela? Bueno, ese era el barrio ferroviario. En la esquina, yo recuerdo que vivía una familia Etulain, o Etulain si son bajos. Sí, sí. Y bueno, fueron los primeros amigos, la familia Calvischi, la familia Andrioli, la familia Gutiérrez. Estamos hablando de un San Antonio chiquitito. Sí, ahí estaba el comienzo, porque la estación del ferrocarril inclusive estaba instalada así a 2 cuadras, ¿no? Esa calle uno hacía 100 metros y estaba la estación del ferrocarril y abajo estaba el andén para subir a la estación. Vos después, tus padres te envían a estudiar afuera, a Buenos Aires. Bueno, eso fue después, porque te cuento una pequeña historia si tengo tiempo. Al año, más o menos, se produce una vacante en un negocio en Treneta. Allá en Treneta. Que quedaba a más o menos 50 kilómetros de la vía de la estación, al sur. Entonces, tengo una duda, no sé cuánto tiempo, en todo caso después. Ahí se produce una situación con el comercio que había, que abastecía a la gente mapuche que Roca había echado de Bancheta. Bancheta había sido una base. Sí, correcto. Y bueno, y le preguntan a mi padre si quería ir ahí, ¿no? Sí. Y mi padre dice que sí, que él venía con la idea de estar poco tiempo a hacer la América. Correcto. ¿Y fueron vos con tu papá y tus hermanos allá o fue tu papá solo también? No, fue mi papá, mi mamá y yo, porque el hermano mayor mío, Yamil, se había encariñado mucho con esta familia. Claro. Acá, con los Abraham. Y ellos con el chico también, entonces
Después ya en los años siguientes se hizo difícil sacarlo de acá. Sí, sí, correcto. Así que fui yo, mi mamá me llevó a mí y allá nació mi otro hermano más. ¿Tenés algún recuerdo? Porque eras muy chiquito vos en ese momento. Sí, sí, bueno, el recuerdo que tengo es más o menos hasta los 5 o 6 años que vinimos acá al colegio. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 029 34 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Campeonato de fútbol infantil de la Liga Municipal, en las canchas del Paseo Ferroviario Cacho Modesto Ponce. Más de 48 equipos, con la participación de 1.500 niños en categorías 2006 a 2013. Fomentando la integración, promoviendo la actividad deportiva y la diversión. Municipalidad de San Antonio Oeste. Intendencia Luis Ojeda. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. ¿Cuál fue tu escuela acá? 6. La número 6. Pero después, ya para más adelante, vos vas a Buenos Aires a estudiar. Sí. Bueno, fuimos a hacer el secundario, pero yo fui antes, porque no sé por qué motivo mi papá me mandó cuando estaba en 4º grado, pero siempre tuvo ese afán de que nosotros estudiáramos. Él veía que el único progreso estaba en el estudio. Sí. Mi hijo el doctor. Claro. ¿Y tu papá, cuando vuelve de Treneta, es que compra y arma este lugar tan tradicional de San Antonio? Claro, porque él, si yo tengo que hablar de mi familia, por ejemplo, yo tengo que contar que la suerte también se dio porque en ese negocio que fue a ocupar, ¿Era una especie de ramos generales allá en medio de Treneta? era un abastecimiento, nada más. Así empezó. Sí. Abastecimiento de esa gente que estaba en la meseta, Sí, que vivía en cuevas. correcto. Sí. Tenía cada uno 50, 100 animales, era su forma de vida y se había hecho. Sí. Pero resulta que llega el tren a Ramos Mejía, me parece. Sí. La estación de Teniente Massa, que es la que está frente al tren, le sirve porque en esa época también nace el cine en el mundo.
Entonces, por esa vinculación, con una vinculación que tiene con una barraca que había en Buenos Aires, en la cual mandaba lanas, cueros y pieles. Frutos del país, como se llamaba en esa época. Entonces, le piden a esa barraca, que era de Méndez Delfino, que a lo mejor lo recordás porque fue ministro de Economía después del Solari. Le preguntan que le piden de Europa pieles, porque el cine estaba divulgando los lujos. Claro. ¿No? Entonces se mostraban tapados, abrigos, las habitaciones con quillango se llamaba. Claro, mucho en los pisos, las alfombras, todo. Las alfombras, bueno, entonces esa meseta de Somuncura producía muy buenas pieles por el frío. Sí. Y en una cantidad ilimitada, porque nunca se había gastado como así de forma tan comercial, ¿no? Con tanta demanda. Entonces, digamos, el negocio de Treneta era el tradicional, donde el paisano entregaba los frutos del país y se llevaba los vicios. Era así, pero cuando viene esta demanda, mi padre organiza 2 o 3 que salen a recorrer la meseta, llevan comestibles. ¿Paisanos? Gente del lugar. Porque están los famosos turcos que recorrían la línea y hubo un gran asesinato de turcos en la Dipela que cuenta Chujair, ¿no? Sí, justamente, sí. Y hubo otro cerca de Roca, por ahí, me parece. Bueno, entonces esta gente en maleta con 2 o 3 caballos, llevan mercadería y van dejando mercadería y acopiando bueno, todo eso hecho durante 2 o 3 o 5 años le dio mucho beneficio. Bueno, vos volvés de Buenos Aires, con 17 años me contabas antes de empezar el programa, y ya está esto construido y ya empezás a trabajar acá. Sí, yo te dije que yo fui cuando terminé el cuarto grado, exacto. Fui al colegio Ward. El Ward, de Ramos Mejía. Sí. Porque fui por él, porque mi papá me mostraba los catálogos del colegio Ward. Y tenía carpas, y tenía parques, y tenía no sé cuántas cosas, y las piletas de natación. Pero yo era un indio, yo no quería sombra, no quería estar. No me pude acostumbrar. ¿Y eres pupilo en el Word? Claro, sí, era pupilo. Entonces, sí, tenía que aprender inglés. Y era muy cimarrón para eso, digamos. No. Y extrañaba. Yo sabía que algo me pasaba. Y me pasó después en el colegio secundario también. Cuando me voy de acá para hacer el colegio secundario. Extrañaba muchísimo, no me habituaba, no me entraba nada en la cabeza. Estaba bloqueado, digamos. Sí. Y hasta que empecé a acostumbrarme de a poco, ¿no? Yo dejé después con el colegio secundario, estudié hasta 4º grado, hasta 4º año. 4º año. En 4º año tengo que venir acá, porque mi papá tenía que ir con un hermano menor que le habían diagnosticado una enfermedad, una tuberculosis, una cosa así. Y entonces tenía que ir a Córdoba, llevar a mi mamá y al hijo a Córdoba. Y bueno, eso le complicó la vida, no tenía quien dejar acá, me dejó. Entonces le dije, bueno, vos tranquila, hasta que yo acomode un poco las cosas, a ver qué hago. Y ya te quedaste acá. Y ya me quedé acá, siempre pensando que después iba a volver. Y ya sos un muchachón, ya tenés 17 años, ya empieza el laburo y también empieza la vida social. Sí. En aquel momento entiendo que se vinculan las familias Canje y la familia Isco, porque hay 2 matrimonios
Isco, canje, Isco, ¿correcto? Sí, sí, un hermano mío se casa con una hermana de mi señora, Elda. Y bueno. Y ahí nace una camada de gente que, por ejemplo, por caso Iscos con la primera usina, la sodería. Vos siempre has hablado mucho, quizás sos el único sanantoniense que siempre le rinde homenaje a la familia San Martín. Has hablado de Pancho Muñoz, las veces que hemos conversado, que eran de tu edad o eran un poco más grandes ellos que vos. No, eran mucho mayor. Sí, hablaba con eso porque Chucay tiene una frase que dice, bueno, que el que la lee se obliga, y siendo del pueblo se obliga a tener en cuenta a la gente que vino y que hizo algo por el pueblo. La familia San Martín, por ejemplo, es una familia desconocida, y fueron pioneros acá, grandes edificios y todas las cosas. Todos los sanantonienses saben que fueron en los gobiernos comunales de los San Martín. Todo eso que el pueblo le construyó y le dio el palacio municipal, la comisaría, el primer hospital, es tiempo de San Martín. Sí, es lo que empezó con ladrillos, porque antes era todo de chapa y madera. Correcto. Lo que empezó con todo se empezó con ese edificio que yo te nombro, el Hotel Vasquito, Banco Nación, Escuela número 6. Responden a esa época. Responden a esa época, o por lo menos la iniciativa de solicitarlos. Ajá. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada. La primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749. San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Vos sos el único que queda de los que fundaron las grutas, de los que hicieron la primera construcción en el balneario Las Grutas.
eran un grupo ya de treintañeros cuando emprenden esa construcción. Bueno, eso justamente también me hace hablar de Pancho Muñoz, ¿no? Porque para mí fue el fundador de la idea, digamos. San Antonio fue con el gobierno de Frondizi, entra acá Bresciano y Pancho Muñoz, secretario de Castelo. De la gobernación. Todavía territorio nacional. Oh, no, ya la provincia. No, Frondizi lo hace. Ajá. Creo que Claro, Castelo es el primer gobernador sí. rionegrino. Bueno, él fue el que lo llevábamos a Bresciano porque la municipalidad no tenía plata. Ajá. Bresciano no tenía auto, la municipalidad no tenía auto. Entonces, una vez Bencho Leal, otra vez yo, hacíamos el viaje de llevarlo los sábados y nos volvíamos el domingo con Bresciano. Ajá. ¿A dónde iban? Íbamos a Viedma porque el palenque era Muñoz para Bresciano. Ajá. Entonces iba todos los sábados, traía las noticias, pero siempre pidiéndole plata porque no tenía. Ajá. El municipio no tenía nada. Se manejaba en los últimos tiempos con interventores, creo que se llamaban. Sí, ¿no? sí. Bueno. Y cuando se fue el último, transfirió, digamos, pagó todo y quedó debiendo. ¿Y cómo nace aquella quijotada, aquella travesura de muchachones de construir la primera casa en las grutas? Bueno, hay una primera, porque también estaba la casa de un hombre que tenía un puesto y unas chivas. Esa fue la primera casa que es donde está hoy el Automóvil Club. Ajá. La bajada cero. Sí, esa es la bajada. Ajá. Después construyen estos muchachos, Hijo, Leal, Domínguez, García, Navarra, Sí. construye una casa de arte. Seguramente los que le vieron la pata a la sota o ya era una playa visitada por los sanantonienses, pero sanantoniense pobre, ¿no? Entonces hacerse una casa ahí tenía que juntarse 6 o 7. Bueno, la cuestión que ellos la hicieron. Y ahí también intervino Muñoz apoyando a Bresciano, ¿no es cierto? Porque hubo por ahí una máquina mangueada para poder hacer un poco de las primeras trazas de las grutas, ¿no? Bueno, una figura que tengo que mencionar es la de Julio Guidi. Ajá. Porque Bresciano yo digo que fue el de la idea de conseguirle dinero a Bresciano para pagar, lo primero pagar los sueldos que hacía 2 meses o 2 meses y medio que no se pagaba al personal. Entonces, las primeras veces que íbamos, no hay, hasta que un día llegamos nosotros y lo recibe Muñoz a Bresciano y le dice Bresciano, me parece que he encontrado la forma de conseguirle unos pesos. Oh, Bresciano se volvió loco. Entonces, bueno, ¿cómo es? Entonces le dice, bueno, eran las 12. Dice, vamos a comer juntos y vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a la parrilla de, no me acuerdo el nombre, vinculado a la familia Gerol, en Patagonia. Bueno, ahí lo esperamos Muñoz, vino Muñoz, Bresciano fue corriendo a preguntarle, pero andá, sentate, me voy a lavar las manos y vamos a... Y bueno, se sentó y empezó a contar Bresciano. Bueno, dice, la única manera, porque las cuentas no tienen dinero acá, no se puede tocar. La única manera, dice, hay un depósito de dinero que figura a nombre de Comisión de Turismo de la provincia de Río Negro. No decía Bariloche, pero todo era para Bariloche. Claro.
Entonces de ahí Muñoz empezó a sacar dinero. Ajá. Pero era, había que construir acá, formar acá la Comisión de Turismo de San Antonio. Bueno, con eso, en vez de esperar hasta el domingo, ya nos vinimos el sábado a formar la comisión. Claro. Y llamamos a la Barna también. Sí, sí. Entre ellos creo que había algunos de esos que construyeron la primera casa, después voy a recordar. Ajá. Hicimos la comisión, el lunes ya salía la solicitud para personería jurídica y hacer Ajá. todo el trámite. Sí, sí, sí. Muñoz se encargaba ya de hacer lo que nosotros armábamos la comisión. El tema fue que había un tractor viejo que se rompe acá trabajando el primer día. Bueno, sin ese tractor con el que se podía facturar, no se podía hacer nada. Ajá. No, de allá no podían mandar dinero si no había una factura de bien. Entonces, en una de las reuniones, Julio Guidi dice, ¿y si lo hacemos en las grutas? Nosotros lo miramos como diciendo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces, primeramente no dijo nada del tema. No, esta está loca, acá cuesta, allá hay que llevar el agua, hay que hacer el camino, hay que hacer la ruta, porque no había ruta. Claro. Consideramos que estaba medio loco. Entonces, en la segunda reunión, dice Julio Guidi, dice, bueno, y si lo hacemos en las grutas, yo puedo dar una solución. Entonces, bueno, ahí lo escuchamos todo. Dice, en el patio de la panadería hay unas máquinas que son de unos primos míos que también merecen un recuerdo enorme y que San Antonio no se lo dio nunca. Dice, estas máquinas han terminado acá un trabajo camino a Bancheta, dice, y yo podría preguntarle a ver si nos puede facilitar una máquina. Son primos míos, dice. Bueno, ahí ya empezamos a saltar nosotros, ¿no? Y bueno, yo reclamo también un recuerdo para Julio Guidi, porque él fue el que consiguió, no la primera máquina, consiguió la máquina que pudiéramos necesitar en ese momento ahí. Y él usó todo. Ajá. Y fue ¿Y qué fue lo primero que se hizo? ¿La ruta de acá a las grutas? ¿El camino de acá a las grutas? el camino de acá a la gruta estaba por los médanos. Claro. Así que eso se usó... El caminito de las chapas de los pulperos. Claro. Se usó hasta que las grutas hizo su loteo, empezó a vender las tierras. Decían que pasabas por la puerta del despacho de Bresciano y te encajaba un lote, porque Bresciano quería que eso pasara, que eso se poblara rápidamente. Sí, pero fue tan rápida la venta que la gente de afuera veía las posibilidades, y más aumentó cuando empezó a venir la gente de Bariloche. Ese fue un toque importante, ¿no? La gente de Bariloche a las grutas, y venían a ver y venían a consultar, y entonces se debía a que Bariloche tenía mucho bocio la población. Claro, por falta de yodo. Claro, entonces le empezaron a recomendar allá Baños de mar. sí, que vinieran a San Antonio, y entonces empezaron a comprar acá en San Antonio lotes. Vos qué dato. Y bueno,
me gustaría hoy volver a hablar con aquellos pioneros, ¿no? Después vino la avalancha del Valle, pero y como la gente de Bariloche sabía de turismo, fue muy importante que estuvieran acá y conversáramos con ellos. ¿Recordás algún barilochense pionero? No, tendría que ver un poquito, hay algunas cosas escritas que tengo pero en la municipalidad tiene que estar el recuerdo de los primeros que compraron lotes. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada. La primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749. San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Mejoras en el Boulevard Brown. Recursos propios. Pavimentación e iluminación en inmediaciones al Palacio Municipal. Acondicionamiento urbano por un desarrollo permanente en una ciudad que crece, respondiendo a las demandas de los vecinos. Municipalidad de San Antonio Oeste, Intendencia Luis Ojeda. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Los sanantonienses que hoy disfrutamos de esto, que no sabemos lo que es vivir sin agua, como seguramente pasaste buena parte de tu vida, ¿no es cierto? Es decir, sos de la época donde la mercadería llegaba por barco primero hasta que llegó el tren desde Viedma, seguramente. Honramos la memoria de San Martín, Guidi, Muñoz. Muñoz, muy importante para mí, porque él fue el que fabricó las grutas. Si no hubiéramos demorado no sé hasta cuándo. Porque él, por sacar dinero de esa cuenta que estaba y tener el permiso, porque nadie nos dijo ese día que nos anunció, nos dijo, esto tiene que quedar entre nosotros. Dice, no, ni para la comisión, ni para nadie. Tiene que quedar vos. Ese viaje me tocó a mí hacerlo con Luciano. Sí, sí. ¿No? Ajá. Y cuando hoy vas a las grutas, ¿alguna vez te imaginaste las grutas como tenemos hoy? No, lo que ha estado en mi imaginación, lo que muchos han tenido, es decir, cómo no se trabajó el turismo, porque el turismo inicial fue grandioso. Ahora, de un tiempo a esta parte todo el mundo ve, sobre todo la gente de las grutas, que las grutas están quedadas, no es una novedad. Ha crecido mucho y ha roto todo, pero este país ha tenido tanta rotura, Sí. que no se han arreglado. Ajá.
Y la ruta padeció, porque si no hoy seríamos muy importantes, Ajá. muy importantes. Ajá. Porque está creciendo, por ejemplo, en buena hora, el balneario de Sierra Grande. Playas Doradas. Claro, que es muy importante que crezca, porque cuanto más lugares de visita haya en una zona, es mejor, porque todos El sol sale para todos. claro, y disfrutan más también los visitantes, ¿no? Sí. En el norte, en cualquier arroyito, a uno le hace, el gobierno le hace una pasada de camino ahí para que pasen y vayan a la chocita y, Sí. y escuchen la guitarrita y las empanadas y todas esas cosas. Sí, correcto, correcto. Generan un atractivo adicional al que naturalmente tiene. Claro, y a lo mejor una necesidad del que van manejando, ¿no? Che, Negro. quiero una cerveza. Negro, vos sos hijo de un turquito, dicho con cariño y con respeto, que llegó jovencito con su mujer, que desembarcó acá, que no tuvo ningún reparo en irse a Treneta. Si hoy Treneta es la Soledad misma, no me imagino lo que debe haber sido Treneta por aquellos años. Y me estás hablando de un grupo de gente. Es muy importante, que yo, algo que a lo mejor lo contamos en otra, es cómo llegó a ese negocio a causa de una muerte del Ajá. bolichero. Correcto. Sí, contaste que había una vacante en el negocio de Treneta y por eso le ofrecieron a tu papá. Pero digo, vos sos de esa generación que gestionando, ¿no? Golpeándole la puerta a Pancho Muñoz, a Guidi, a todos, lograron poner en marcha. Pero este San Antonio, con los San Martín, con toda la gente que marcó un camino, no se puede decir que no transpiraron, que no pusieron, que no agarraron el pico y la pala. Hoy pareciera que si mamá gobierno, nacional, provincial, municipal, no participan, no se puede hacer nada. ¿Dónde perdimos el tren? Estaba pensando si había nombrado yo a la empresa que facilitó las máquinas que yo pido para ellos, también una plaquita. Sí, Contreras Hermanos. Contreras Hermanos. Ajá. que Que tenía Guidi, tenía en custodia las máquinas de era Contreras. primo de Contreras Hermanos. Claro. Ajá. Entonces, con esa confianza familiar, sí, usala. Él Sí, le sí. pidió una máquina, Claro. pero de noche sacaba la otra. Por eso, pero digamos, ustedes tenían un espíritu de meterle para adelante. ¿Dónde se perdió ese tren? ¿En qué época decís vos? Eran cosas muy importantes, necesitaba el agua, no estaba en manos de la gente de San Antonio. Ajá. Pero no le tenían miedo, No, le pero metían para adelante. no nos explicábamos cómo había llegado, San Antonio creció por el ferrocarril. Sí. Es decir, se enteraron primero los de Viedma y Patagones. Sassenberg se enteró antes que nosotros. Que iba a venir el ferrocarril. Iba a venir el ferrocarril. Se enteró porque en el gobierno nacional de la época, que era el anterior a Irigoyen, Sí. había un señor que se llamaba, ya me voy a acordar, Podestá, Podestá, claro. que era, Podestá, Peirano, Sassen, creo que un Podestá era obispo o algo así. Ajá. Entonces esa vinculación con el gobierno le transmite a los hermanos. Podestá tenía una flota de barcos que iba Claro. a Europa. Entonces iba a ser el complemento de la idea de construir un ferrocarril en San Antonio para defender la cordillera. Ajá. O sea, tenía una relación práctica y táctica. Claro. Ajá. Y por eso le hicieron esos 7 u 8 regimientos en la cordillera también. Claro. Sí. Entonces era Zapala, Las Lajas, Primeros Pinos, Bariloche, todos así. Van acompañando. claro, en Neuquén también. Bueno,
Y además estaba escondido, por lo que yo recuerdo de la época, el descubrimiento del petróleo en Comodoro. Ajá. Entonces, estaba latente el deseo chileno de la Patagonia. La Patagonia era, para algunos escritores, un estado mapuche. Es decir, no era la Patagonia... Argentina. Sí, no era un pueblito, era un estado, era medio país. Chile había quedado muy mal de la guerra con Bolivia. Los ingleses que iban a construir el ferrocarril también ayudaron a decirle, quédate tranquilo porque mira que acá tenemos un negocio de 30 años de provisión de cereales y la venta de nuestra experiencia en la construcción del ferrocarril y construirlo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso fue el caldo propicio para todo esto. Claro, para toda esta situación. Esto hablando sobre lo que vos me preguntabas, dónde perdimos el tren. No sé, todo era una cosa muy gruesa para que individuos, políticos, eso pudieran llegar a algo. Contame o contale a nuestra audiencia que te va a ver por televisión el jueves a la noche, ¿cómo era vivir sin agua? Hoy abrís una canilla y tirás todo el agua que quieras, te la cobran, pero yo la tenés. creo que sobre eso la gente sabe bien, porque todas las familias de San Antonio hoy tienen un descendiente. Y eso no les dejaban abrir la canilla. Las plantas se regaban con el agua de la cocina y la palangana y el fuentón del baño y todas esas cosas, ¿no? Y eso tocaba desde el sanantoniense más humilde al sanantoniense más poderoso, la limitación era para todos. Y hay que ver cuánto nos enseñó eso. Hoy vos le decías a un chico apagar la luz y te dice que sos un miserable. Claro. O sea que era una vida sencilla, se cuidaba el mango, se trabajaba. Y ese sacrificio tiene mucho valor para el individuo, ¿no? Y para las familias. Es enseñarle a todos porque los países se hacen importantes, no con el derroche. Decían que Italia se hizo rica y poderosa porque comía nada más que harina, que masa, pan y tallarines, ¿no? Y que España comía nada más que pescado. Bueno, se apretaron el cinturón. Negro, hoy tenés 91 años y medio, estás en el otoño de tu vida, dicho con afecto y con respeto. ¿Cómo ves este San Antonio y cómo te imaginás el San Antonio de tus nietos que están acá en el negocio, tus nietos que son profesionales, que están en la vida? ¿Cómo imaginás? ¿Cómo ves el de hoy y cómo imaginás el de ellos? Y yo lo imagino en base al turismo. El turismo aparentemente en Argentina está naciendo, porque tiene tantas cosas hermosas para ver y disfrutar y pasear y gastar. Alrededor nuestro nomás, alrededor nuestro, para donde vayas tenés para mí el turismo de verano es el mar, no hay otro, en relación, no hay. Pero después te quedan 9 meses en blanco. Sí, pero yo quisiera ser como Bariloche nomás, que es turismo de invierno. Porque si no, ser como Río de Janeiro, estar a orilla del mar en un edificio de 15 pisos, viviendo en un departamento, ahí no. ¿Vos no querés que esto pierda el espíritu pueblero? Sí, seguro, y por eso en San Antonio me gusta así como está creciendo, de una casa de un piso nada más. Que no se vaya para arriba. Y todavía hay tierra para hacerlo. Sí. Seguramente.
Negro, este es un primer programa. Te quiero agradecer la deferencia que has tenido de abrir tu archivo personal, de compartir estas cosas, No, porque gracias a vos por sos un ejemplo. permitirme decir lo que pienso, ¿no? No hay otra manera. A los pueblos que les va bien, saben escuchar a sus ancianos, ¿no? Vos fijate que países muy importantes como Japón, todo Asia, que hoy está floreciendo Asia, la voz del anciano es una voz referencial, es una voz que se toma en cuenta, ¿no? Los españoles decimos: quien a buen árbol se arrima, buena sombra se procura, ¿no? Y en este caso vos nos has dado muy buena sombra. Los argentinos decimos también que de tal palo, tal astilla. Cortito, mi señora había puesto ahí en la cocina una mayórica que decía así: cuando el árbol sale bueno, las astillas son de ley. Ajá, mira qué linda frase. Negro querido, muchísimas gracias. No, al contrario a vos. Y un saludo enorme para San Antonio. Y así hemos compartido la 12ª edición de Cuestiones Sanantonienses con el único fundador del balneario Las Grutas que todavía está con nosotros, el último de una camada que trabajó muy duro para que tuviéramos esta identidad que hoy tenemos. Con la esperanza de que lo que han visto y escuchado sea del interés de ustedes, nos despedimos. Hasta una próxima edición de Cuestiones Sanantonienses, por supuesto, aquí en SAO TV, Canal 4.